Buenas, en esta oportunidad vamos a proceder a desarrollar el módulo 5 que está relacionado con el tema de la lógica jurídica. Primeramente vamos a hacer una separación o una diferenciación entre el concepto de lógica de la lógica jurídica. Iniciaremos el análisis entonces de algunos conceptos básicos de la lógica formal que luego puntualizaremos como base de toda lógica jurídica. Luego nos centraremos en el sistema jurídico diferenciado de sus normas y el concepto de validez jurídica. Si bien el tema de las fuentes del derecho será objeto de estudio en la materia Introducción al Derecho, también vamos a hacer una breve introducción sobre el tema. Por último, vamos a desarrollar los principios generales del derecho, normas y valores relacionándolos entre sí. Tenemos el concepto de lógica. ¿Sí? Los principios lógicos son de aplicación básica para cualquier jurista. Aquí solo haremos un extracto que es el necesario para abordar a la lógica jurídica. En primer lugar, precisaremos algunos conceptos básicos de la lógica formal. Cuando aludimos a un ente, definimos lo que es, por ejemplo, un lápiz, una silla, etc. El estudio de esos entes lo efectúa la ontología. Ahora bien, ¿cómo pueden ser los entes? Tenemos entes sensibles o físicos, tenemos entes ideales, y tenemos los valores. Los entes sensibles o físicos ocupan un lugar, como por ejemplo una mesa, o pueden ser psíquicos, ¿sí? Que son inexistentes en el espacio. Los entes ideales son los entes matemáticos, los números, las figuras geométricas, que tienen una característica, son atemporales, el tiempo no los afecta. Su principal característica es la relación de principio a consecuencia y así se habla de la vinculación que enlaza a los entes ideales. El tercer género son los valores, la justicia, la injusticia, la belleza, la inutilidad. Se trata de entes muy diferentes de todos los anteriores y la característica que los separa de ellos reside en que los valores valen. Esto significa que frente a ellos no podemos permanecer indiferentes, porque el ente, como un valor, siempre se despierta en nosotros a través de una reacción, una respuesta, que puede ser de adhesión, como también de rechazo si el valor es negativo. La disciplina que se ocupa del estudio de los valores se llama axiología. A los objetos sensibles en los cuales se dan los valores o en los cuales estos se encarnan, se los llama bienes. ¿Sí? De manera que bienes van a ser todas las cosas valiosas, como por ejemplo una sinfonía, un acto de honradez o un automóvil. Los principios básicos de la logia son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido y el principio de razón suficiente o de la razón. El principio de identidad afirma que todo ente es idéntico a sí mismo. El principio de no contradicción sostiene que ningún ente puede ser al mismo tiempo A y no A. El principio de tercero excluido dice que todo ente tiene que ser A o no A. Por lo tanto, no puede haber absolutamente una tercera posibilidad. Y por último, el principio de razón suficiente o simplemente de razón dice que todo tiene su razón o fundamento, o dicho negativamente, no hay nada porque sí, aún sin saber sus razones. Los principios de la lógica son puramente formales, porque nada enseñan sobre el contenido concreto de las normas del derecho. ¿Sí? Esos principios no valen absolutamente para un contenido concreto, sino para todo posible contenido, y en esto son universales y absolutos. Los principios de la lógica pura son necesarios para determinar la verdad o falsedad de los juicios enunciativos.
En lo jurídico, estudiaremos las distintas formas de la conducta jurídicamente regulada. Pasamos al tema del sistema jurídico y validez jurídica. La teoría del derecho se conforma con la teoría de la norma jurídica y la teoría del ordenamiento jurídico. En la teoría de la norma jurídica se estudia la norma jurídica aislada. La teoría del ordenamiento jurídico, sin embargo, ya es el conjunto complejo o sistema de normas. Podemos entonces razonar que las normas nunca existen aisladamente, son parte de un contexto al que se denomina ordenamiento. Veremos entonces que solo podemos hablar de derecho cuando hay un sistema de normas que forman un ordenamiento jurídico y por lo tanto no es una norma aislada sino un conjunto coordinado de normas. La norma jurídica es aquella cuya ejecución está garantizada por una sanción externa e institucionalizada. Existen normas que pertenecen a un sistema normativo dado en una situación tal, en un lugar tal, en un territorio, en un momento determinado y que son válidas, mas no eficaces, vigentes ni operativas porque no se aplican. Ahora bien, entramos al tema de las fuentes del derecho. Aquí nos encontramos con el primer interrogante. ¿Cuántas normas jurídicas componen un ordenamiento jurídico? Y la dificultad radica en la diversidad de las fuentes donde se nutre el sistema jurídico en cuestión. Hemos definido la norma jurídica a través de la sanción jurídica y esta por medio de los caracteres de exterioridad e institucionalización. ¿Qué es fuente? La fuente, nos han enseñado en la universidad cuando hemos desarrollado este tema, es como el lontanar donde emana el derecho, o sea, es aquello de donde nace el derecho, los factores que dan lugar a las normas jurídicas. Tradicionalmente se han distinguido conceptualmente entre fuentes reales o materiales y fuentes formales. Las fuentes materiales son todos los elementos que suministran o forman el contenido de las normas jurídicas. Pueden ser morales, religiosos, económicos, históricos, geográficos, etc. Mientras que las fuentes formales son aquellas que han sido producto de un procedimiento que las ha creado, como las autoridades o legisladores. Si bien el derecho resulta de un complejo de factores que estudian la filosofía y la sociología, este se manifiesta como una ordenación vigente y eficaz a través de ciertas formas. Estas son las llamadas fuentes formales que estudian la filosofía y la ciencia del derecho, y son 4. La ley como norma emanada del legislador, la costumbre, que es una obra del conglomerado social, la jurisprudencia, conformada por las decisiones de los jueces, y los actos y contratos celebrados por los particulares entre sí o entre los particulares y el Estado. Estas fuentes son formales y tienen fuerza vinculante. Los órganos primarios de los sistemas jurídicos son los órganos encargados de crear y derogar normas generales del sistema, los legisladores. Los encargados de determinar qué normas son aplicables a situaciones particulares y disponer, en el caso, la ejecución de medidas coactivas que tales normas puedan prescribir, los jueces, y los encargados de ejecutar físicamente las medidas coactivas, los órganos policiales y de seguridad. Cabe destacar que Del Vecchio afirma que el derecho tiene su fuente primaria, esencial e inagotable en el espíritu humano, con lo que no hace más que registrar el hecho de que el derecho es ante todo un fenómeno social. Tenemos ahora el tema de los principios. Los principios generales del derecho fueron reconocidos por el iusnaturalismo en sus diversas versiones. Es en el iusnaturalismo con Santo Tomás de Aquino en que encontraremos la fórmula principios generales de la ley natural. Cada norma o conjunto de normas, institución jurídica o rama del derecho positivo, está regida por uno o varios principios reguladores. Una norma jurídica implica un orden de conductas asignando lo suyo a los sujetos a que se dirige.
Existen principios jurídicos positivos, sistemáticos o fundacionales, que son los que constituyen los pilares que sirven de sustento y fundamento positivo a todo el ordenamiento. El método para tratarlos es el deductivo. Las normas jurídicas responden a una cierta estructura lógica. La proposición jurídica está formada por un supuesto de hecho, está precisado, y la consecuencia jurídica. La norma puede prohibir o puede facultar ciertas conductas a las que debe describir con claridad. Por el contrario, los principios, por su propia naturaleza, carecen de precisión y tienen una tendencia a una estabilidad y permanencia mayor que las normas en general. Los principios son criterios de valoración que la norma actúa poniéndola en obra mediante una especificación. La filosofía contemporánea estudia el concepto de valores como ciertas cualidades de las cosas. Los valores como bienes son cualidades independientes de las cosas mismas que los portan. Así también los valores son independientes de los sujetos. Ejemplo, el valor de la amistad. Los valores no son, sino que valen, y tienden a la incorporación a las normas jurídicas, exigiendo entonces su efectiva realización. La justicia, la equidad, el bien común, la seguridad jurídica son valores jurídicos. Es importante destacar aquí la interrelación entre los principios generales del derecho, las normas y valores que cobran vital importancia en el estudio de un sistema jurídico. Hemos terminado así el desarrollo de la unidad o módulo 5. Nos vemos en la próxima clase.